Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el caso de Digna Ochoa, este caso emblemático en la historia de nuestro país, abogada y defensora de derechos humanos que fue asesinada en 2001 y que marcó un precedente en la lucha por los derechos humanos en nuestro país. La sentencia de la Corte Interamericana de 2021 no solo reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en su asesinato, sino que también ordenó la adopción de medidas estructurales para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en nuestro país. Y para hablar de la dimensión de lo que es la sentencia de Digna Ochoa, pues nos acompañará Soledad Sánchez, abogada representante del caso de Digna Ochoa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después vamos a platicar de un momento muy gozoso para las mujeres en general. Vamos a hablar de la voz de las abuelas de las Américas. Este es un encuentro que se va a realizar del 4 al 7 de noviembre de este año y que lo que tiene es el corazón ancestral de las Américas que va a latir con fuerza en Tepoztlán, Morelos, durante este encuentro que se llama La Voz de las Abuelas de América. Y bueno, pues vamos a hablar de ello y de estas 13 mujeres sabias que van a llegar de diferentes comunidades indígenas del Perú, de Chile, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Y para ello nos acompañará Andrea de Lozada. Ella es vocera y miembro integrante del comité de La Voz de las Abuelas de las Américas, así que le invito a que nos acompañe. Y bueno, pues el 15 de septiembre, este día patrio que se suele dar el grito de la independencia, donde por primera vez pues este grito lo da una mujer, la primera mujer presidenta de nuestro país. Se hizo referencia a las heroínas anónimas, se hizo referencia a las heroínas que dieron patria en estas gestas independentistas, y creo que era muy importante, y creo que es muy importante, hablar también de las heroínas, quienes son las defensoras de derechos humanos, como hoy se le conoce. Este país, en materia de derechos humanos en general, de la ampliación de marcos legislativos para proteger precisamente la vida, la integridad de las personas que defienden derechos humanos, de garantizar la transparencia en recursos, la no corrupción, etcétera. Mucho se debe precisamente al trabajo que han hecho defensoras. La defensa incluso de otros seres humanos que han sido perseguidos por la tarea que hacen, también se debe mucho a abogadas defensoras que en México incluso, por desgracia, fueron asesinadas, fueron perseguidas, fueron asesinadas y después de ello, además, estigmatizadas, tratándolas como mujeres locas, distorsionadas, como en muchos momentos se hizo también con otras heroínas en lo largo de la historia, pero me parecía muy importante que en el marco de esta fervor patrio que se suele dar alrededor del 15 de septiembre, pudiéramos hablar de las heroínas actuales, de las heroínas contemporáneas, de las defensoras de derechos humanos que, insisto, han reescrito la historia de nuestro país, y este es el caso de la abogada Digna Ochoa. No podemos entender la defensa de derechos humanos sin voltear la mirada a lo que Digna Ochoa, abogada, defensora de varios personas, defensoras de derechos humanos, pues hizo en nuestro país y quien por desgracia fue asesinada aquí en la Ciudad de México. Para hablar del caso de Digna Ochoa y lo que hay alrededor de él, pues tenemos a la abogada Soledad Sánchez. Ella es representante del caso Digna Ochoa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Soledad, bienvenida, ¿cómo estás?
Qué gusto, Lucía, y muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañarte siempre en estos espacios y en todos los espacios en los que tenemos la suerte de coincidir. Yo tengo la suerte de coincidir con vos. Tenemos la suerte, está bien dicho, tenemos la suerte de coincidir. Y me parece importante, Soledad, que recordemos quién era Digno Ochoa, qué pasó con ella y cómo es que llega a la Corte Interamericana. Sí, y te agradezco mucho el análisis, ¿no? Como muy apropiado, porque el caso de Digna un poco expone y demuestra esta violencia que parece no terminar contra las mujeres y además contra las mujeres que levantan la voz, pero que también representan después una oportunidad de poder generar cambios estructurales para que estos hechos no se repitan, digo, ¿no? Eh, bueno, creo que no hay que explicarle mucho a la sociedad mexicana quién es Digna, porque forma parte de la esencia y de la identidad de, creo que de todas las mujeres que luchan en territorio mexicano y también de la región. Pero Digna fue asesinada hace casi 24 años ya, aunque parezca no, el tiempo pasa muy rápido. Y duele más cuando pasan 24 años sin respuestas, como en el caso de Digna. Fue asesinada en el marco de un proceso de mucha persecución contra ella, de hostigamiento, de criminalización, de persecución, por, esencialmente por su rol como defensora de derechos humanos. Digna era abogada, integraba organizaciones de la sociedad civil, pero también representaba a muchos colectivos y a muchas personas en el terreno mexicano que luchaban por el acceso a sus derechos. Y ella luchaba por el acceso a los derechos y era la voz que transmitía como estas luchas también. Y como represalia por esa labor, Digna fue asesinada hace 24 años y su crimen todavía queda impune, pero no solo para Digna y para su familia. Para mí esto es muy importante resaltarlo. El crimen de Digna sigue impune para toda la sociedad mexicana y para todas las mujeres defensoras de derechos humanos en el país, porque tiene un mensaje. 24 años de impunidad tienen un mensaje muy duro, muy crudo contra las mujeres que levantan la voz. Así que te agradezco mucho el espacio de poder recordarla. Me parece importante un poco recordar, es 2001 precisamente, el Mm, asesinato de Digno Ochoa en su despacho, donde pues ella litigaba, tenía todos los expedientes y ella llevaba el caso de 2 ecologistas en Guerrero, si mi memoria no me falla, Soledad, que habían sido acusados, estaban presos y ella los estaba defendiendo. Y hablar de 24 años es hablar también de todo lo que se colocó alrededor del homicidio de Digno Ochoa, que en primer lugar las autoridades capitalinas de la Procuraduría de la Ciudad de México decidieron que era suicidio. Me parece que esta parte precisamente va logrando evidenciar la falta de respeto a lo que somos las defensoras, a lo que son las defensoras y el papel de la autoridad. Tú decías, duele mucho 24 años después. Claro que duele mucho la impunidad, pero no solo porque no se investigó, sino que se colocaron capas distractoras donde responsabilizaban a la propia Digna Ochoa precisamente por su muerte. Es decir, calificarla de suicidio me parece que es parte de lo que en este largo litigio ustedes han tenido que ir desmarañando para dejar claro que lo que ocurrió con Digna es un asesinato. ¿sí? Y que persisten. O sea, esa mirada estigmatizada sobre Digna persiste, no se ha ido. El proceso de investigación no ha demostrado un enfoque distinto. Hasta la fecha el enfoque ha sido, no necesariamente, es un proceso que todavía está en los inicios, aunque parezca una locura, todavía después de 24 años están los inicios de una investigación, en etapas iniciales, por lo cual todavía no hay como una mirada
definidas sobre el delito que se cometió, pero sí, como vos bien lo decís, durante estos 24 años se han hecho muchos intentos por calificar su homicidio como un suicidio, entre otras muchas cosas que pesan sobre la estigmatización de Digna, y que son previas incluso a su asesinato. Digo, como vos bien decías, Digna ocupaba un lugar muy importante en la sociedad, en la defensa de los derechos humanos en México. Llevaba casos como ecologista, pero también integraba organizaciones de la sociedad civil muy importantes en México, y también integró incluso hasta compañera nuestra en CEGIL. Integró espacios de la sociedad civil internacional y regional también, entonces tenía un lugar como de mucha referencia. Entonces, y previo a su asesinato, Digna fue estigmatizada, perseguida, hostigada desde mucho antes, y en ese contexto se produce su homicidio. Y después de eso, el proceso de investigación lleva 24 años revictimizándola, porque la investigación se ha enfocado en determinar qué hacía Digna, con quién hablaba, cuáles eran sus comunicaciones con la prensa, sus intervenciones públicas. El foco ha estado sobre la cara de Digna y no sobre las redes y sobre las estructuras criminales que provocan ataques sobre las personas defensoras y sobre las mujeres defensoras en particular. Entonces, esa mirada persiste hasta el día de hoy, y por más que las organizaciones, no solo nosotras, todo el colectivo de organizaciones de la sociedad civil mexicana que tanto se embandera, ¿no?, en la lucha de Digna, y las familias sobre todo, hemos tratado de resistir, y ha sido la razón por la que tal vez hasta el día de hoy las autoridades no han logrado como concretar esa impunidad bajo el mensaje del suicidio, ¿no? Algo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años es que, bueno, pues las defensoras, cuando tocan intereses, pues reciben esto, ¿no? Amenazas, ataques, hostigamientos, y que por desgracia muchas de estas campañas de desprestigio cuentan con la colusión de autoridades. Estamos hablando de 24 años atrás, donde tal vez el reconocimiento de defensoras no era tan fuerte como tal vez ahora puede estar. ¿Qué estaba, en qué temas estaba Digna que pudieran sugerir precisamente el tocar ciertos intereses? ¿Qué intereses pudo haber tocado Digna en su litigio que generó esta reacción violenta de su homicidio, Soledad? Bueno, justo ahí eso me parece muy importante, Lucía, y te agradezco la pregunta porque son muchos los intereses. Ojalá pudiéramos tener más claridad que la que tenemos en este momento, porque también hay una investigación que lleva 24 años de deuda, en donde el acceso a la información se va desdibujando y va siendo una nueva barrera para acceder a la verdad que la familia y México necesitan y merecen tener. Entonces también hay una doble falla, ¿no? O sea, nosotros podemos tener un montón de análisis sobre las causales estructurales a las que Digna se estaba enfrentando, que son muchas, ¿no? Ecologistas, y muchos de los casos que vos bien nombrás y que Digna representaba tenían mucho que ver con el ejercicio de la fuerza en México, tenían mucho que ver con la persecución por parte y los ataques ejecutados por parte de fuerzas de seguridad en México, el uso de la fuerza y tal. Entonces son intereses como muy relevantes para el análisis del caso, pero como vos bien lo decís, también han pasado 24 años que nos impiden o nos frenan y nos obstaculizan para poder hacer un análisis integral de cuáles son esos elementos que deberían considerarse como factores estructurales de macrocriminalidad contra Digna, ¿no? Como cuáles son esas razones y cuáles son esas líneas de investigación. El paso del tiempo es muy cruel para acceder a las pruebas de los procesos, y también va cerrando las posibilidades de acceder a la verdad de la familia. Entonces eso creo que es muy importante también, y es en algún punto el objetivo de
la impunidad durante tantos años y el acceso a la verdad. A ver, Soledad, cuando uno piensa 24 años, habla de, digo, en México mucho de la temporalidad la manejamos por sexenios, ¿no? ¿Qué presidente estaba entonces? Pero aquí han pasado presidentes y presidenta de diferente signo político. Y la impunidad se mantiene. Es decir, ¿cuál es el interés de todos estos presidentes de diferentes ideologías, de partidos políticos distintos, que los une, yo diría, el deseo de que no se sepa la verdad en el caso de Digno Ochoa? Porque la impunidad tiene un objetivo muy claro y es acallar a las personas defensoras. Es silenciar a las mujeres que levantan la voz. O sea, el efecto de no permitir el acceso a la verdad no solamente les obstaculiza la información a la familia, el caso concreto a la víctima, tiene un mensaje, y el mensaje es que no hay consecuencias para quienes cometen crímenes contra personas defensoras. De hecho, lo había en el contexto del homicidio de Digna y lo sigue habiendo hasta el día de hoy. Uno de los principales elementos, y de hecho una de las identificaciones de los mecanismos con los cuales se hostiga a las personas defensoras y periodistas en el país, tiene que ver con los ataques de parte de funcionarios públicos. Entonces, eso es un mensaje claro, ¿no? Como la impunidad sobre si no solo no hay una consecuencia a los crímenes, sino que además no hay consecuencias a los mensajes estigmatizantes por parte de los propios funcionarios y funcionarias de los gobiernos, sea el color político que sea. Entonces, esas acciones se siguen perpetrando. Es un claro signo de impunidad, ¿no? Frente a eso, no hay consecuencias, y ese es el objetivo de la impunidad y el objetivo de sostener el caso de Digna y de muchas personas en el mismo contexto. Normalmente hemos visto, y bueno, pues es parte de esta lógica patriarcal de la política, cuando llega un nuevo régimen o un nuevo gobierno, decir, claro, ellos no lo hicieron bien, yo lo voy a hacer bien, yo voy a hacer tales cosas, y podría uno pensar que en el caso de Digno Ochoa, esta defensora reconocida no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, la figura de Digno Ochoa es, o el nombre mismo de Digno Ochoa es un hombre que tenía peso en términos de autoridad, en términos de litigio, de la argumentación en la defensa de los derechos humanos. Era una mujer con sólidos argumentos, y sin embargo, ninguno de los gobiernos que hemos tenido a lo largo de estos 24 años realmente ha cambiado la narrativa, aun cuando dicen que habrá cero impunidad en su mandato. Estos casos tan emblemáticos se mantienen porque hay un actor más fuerte atrás que es el que mantiene estas colusiones independientemente de los colores partidarios. Y eso me parece sumamente grave, Soledad, en este caso. Me llama la atención de la cápsula, Soledad, una cosa muy importante, es decir, el Estado mexicano tenía la obligación de proteger a Digno Ochoa porque su nivel de riesgo, como hoy lo conocemos, ¿verdad?, era muy alto, por los casos que ella estaba acompañando, por los actores que estaban alrededor de esos actores tan poderosos que han permitido que la impunidad se mantenga en 24 años. Y lo que señala es que las medidas de protección que dictaminó la Corte no fueron implementadas correctamente por el Estado mexicano. Esta es una responsabilidad del Estado, es decir, el asesinato de Digna es responsabilidad del Estado mexicano porque no la protegió cuando sabía del riesgo que corría. Sí, y no solo de las evaluaciones de riesgo que Digna tenía, los peligros por las vinculaciones de los casos en los que estaba trabajando y que defendía, sino por los hechos que antecedieron a la muerte de Digna. Hay muchos registros de los ataques, las amenazas, el hostigamiento. Hay muchos eventos muy graves previos a la muerte de Digna. Entonces no es
no fue la muerte de Digna una sorpresa para el Estado mexicano, no fue una sorpresa para la comunidad internacional. O sea, es algo que podría haber sido evitado. Secuencia de la negligencia del Estado mexicano. Es decir, el asesinato de Digna es la consecuencia de la negligencia del Estado mexicano. Cuando tú dices no fue una sorpresa, no era una sorpresa porque ya sabían qué estaba pasando. Y sin embargo, pese a todo ese contexto, deciden declarar suicidio, ¿no? En el caso de Digna Ochoa, y parte de esto es lo que les lleva a ir a la corte nuevamente para, como lo decía la cápsula, pues buscar justicia. ¿Qué ha pasado desde que llegaron a la corte hasta el día de hoy? ¿Cuál es la sentencia hacia el Estado mexicano y qué tanto se ha cumplido esa sentencia, mi querida Soledad? Lamentablemente muy poco. Por no decir absolutamente nada a esta altura. La sentencia de Digna en la Corte Interamericana llega a finales del 2021 y empieza a ser implementada empieza su proceso de implementación los primeros meses del 2022 y hasta la fecha, habiendo pasado 4 años de ese momento, las 15 medidas en total que fueron dictaminadas por el Estado mexicano, fueron ordenadas por la Corte contra el Estado mexicano. De esas 15 medidas, solamente hay una medida que tiene cumplimiento total, que tiene que ver con algo individual de la familia, y después la celebración del acto de reconocimiento de responsabilidad. Todo lo demás, y hago un énfasis en de esas 15 medidas, 9 de esas medidas se refieren a desarticular las garantías estructurales que llevan al riesgo de repetición de estos hechos y de los ataques contra personas defensoras. Todas esas están en absoluto incumplimiento. O sea, se hicieron muchísimos esfuerzos para desarticular a través de esta sentencia, para que esta sentencia fuera una herramienta fundamental para desarticular la violencia contra las personas defensoras. Y aún estamos esperando. A ver, eso es muy importante porque México tiene un nivel de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos muy alto que lo hace ser calificado como un país peligroso para la defensa de los derechos humanos. Pero cuando se habla de desarticular las garantías estructurales, Soledad, tradúcenos qué es eso, qué tendría que hacer el Estado o qué pensaron ustedes para poder entender qué es esto de desarticular las garantías estructurales de la violencia contra defensoras. Porque el litigio que nosotras llevamos ante el sistema interamericano, el litigio estratégico que cualquier organización lleva ante una instancia como la Corte Interamericana o la Comisión, tiene dos objetivos muy claros. Por un lado, darle la reparación que el Estado Nacional no le provee a las víctimas y que sigue pendiente. Pero por el otro lado, y es como tal vez la centralidad de estos procesos también, es desarticular los elementos estructurales que provocaron esa violación de derechos. No porque sí, no es un objetivo vacío, es un objetivo que busca que estos hechos no se repitan, y esa es la centralidad de un litigio en este proceso, y creo que es también un poco el legado que nos deja la sentencia de Digna. Muchas medidas orientadas a eso, a mejorar la intervención estatal para la protección de personas defensoras y evitar que haya más Dignas en el futuro. ¿Qué sería, no sé, te pregunto, pensando en esto que tú señalas, cerrar la impunidad, es decir, que la Fiscalía realmente investigue y haga su tarea para poder, pues, acceder a la justicia a las personas defensoras que son atacadas, que la protección sea una garantía? No sé si esto es parte de... Sí, por supuesto, eso, la investigación de los hechos y desarticular la impunidad tiene un efecto para las personas y para la sociedad mexicana en su conjunto, y es un mensaje que se busca con esta sentencia. Pero también hay medidas muy orientadas específicamente a la protección de personas defensoras, como es
el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras para que realmente funcione y proteja a las personas, la creación de un protocolo federal homologado para la investigación de crímenes contra personas defensoras, justamente pensando en las deficiencias estructurales que se identificaron en la investigación del caso de Digna, la creación de campañas de difusión y de sensibilización contra los ataques a personas defensoras y sobre la importancia de las personas defensoras para las estructuras estatales, para la democracia, para la libertad de las poblaciones. Muchas medidas están orientadas específicamente a que estos hechos no se repitan, y son esas las que tienen el mayor grado de incumplimiento y la más profunda desatención estatal. ¿Por qué? Perdón que te pregunte, pero son cosas que uno diría es de fácil cumplimiento, una campaña cuando, sobre todo a partir del gobierno de Andrés Manuel y hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum, el sistema público de radiodifusión, pues es como nunca uno de sus más grandes soportes comunicacionales de difusión. Uno diría, una campaña se hace con la mano en la cintura para este gobierno porque tienen los medios para hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué les han dicho sobre el mecanismo? Hay muchas recomendaciones, este es muy importante sin lugar a dudas, que también diría es fácil hacerlo. Son recomendaciones que no necesariamente implica millones de dinero, no implica necesariamente voltearse de cabeza, déjame que lo ponga así, sino que te habla de voluntad política. ¿Qué les han dicho, Soledad, por lo que no se ha cumplido? No solo eso, hay mucho esfuerzo de sociedad civil, y no estoy diciendo de SEGIL en particular, hay mucho esfuerzo de sociedad civil internacional y mucho esfuerzo de sociedad civil mexicana puesta a disposición del Estado para mejorar esas medidas, para poder implementarlas. Que abonan al esfuerzo, o sea, que abonan a facilitar este proceso también, como vos bien lo decís. Yo creo que una campaña de sensibilización sobre personas defensoras es, como vos decís, muy fácil de ser ejecutada por el gobierno y lleva más de 4 años pendiente con este gobierno y con el anterior. Pero también de alguna forma va en sentido contrario de la intención que tienen los estados de acallar las voces de las personas y de las mujeres defensoras de derechos humanos. Entonces, ponerle el foco a una defensora y mostrar la importancia de poder generar espacios seguros para levantar su voz, va en sentido contrario de esa impunidad que garantiza a los estados las violaciones a derechos humanos. Perdona, pero a ver, hoy en la mañana, en la mañanera del pueblo, como se le conoce a esta conferencia de la presidenta, un periodista le preguntaba cuál era la importancia de nombrar a las heroínas, ¿no? El 15 de septiembre la presidenta decía, es muy importante el reconocimiento de la labor de las mujeres, porque eso cambia la lógica con la que hemos ido aprendiendo, de que las mujeres no participan en el mundo público, bla, bla. Digo, el discurso suena súper bien, en términos de nombrar a las heroínas de la independencia, sin duda. En el desfile militar estuvieron varios carros alegóricos con las mujeres de la independencia, de la revolución, las actuales. Es muy fácil nombrar a las defensoras, es decir, la primera mujer presidenta, la que dice que llegamos todas, la que dice que es tiempo de mujeres, tiene todos los micrófonos para reconocer a las mujeres defensoras de derechos humanos como Digna Ochoa. Insisto, es voluntad. Voluntad, pero esos discursos se caen cuando las personas que hay que reconocer y las memorias que hay que resignificar son aquellas que denuncian estructuras que siguen vigentes en los estados. Y eso es la contradicción, ¿no? Como por un lado el discurso de poner a las mujeres en el foco, que es muy valioso y muy importante, y por otro lado esa mirada selectiva de no incluir en ese colectivo de mujeres reconocidas a aquellas mujeres que denunciaron la violencia estatal, que denuncian las violaciones a derechos humanos, que denuncian las prácticas que el Estado en su momento ejecutó y que continúa ejecutando.
el Estado mexicano tiene todavía estructuras muy arraigadas de violaciones a derechos humanos. No necesito explicárselas a nadie en México, creo que son más que visibles y son esas personas que levantan la voz en este momento y en aquel momento contra esas estructuras que aún persisten, las que no son incluidas en ese colectivo de reconocimiento. Y que estamos hablando, esto cuando tú dices estas estructuras que cambian, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, es decir, lo que hay también con el caso Digna es el pacto de impunidad, precisamente, hacia los delitos que cometen las Fuerzas Armadas, llámense como se llamen, sea el general que sea el que esté enfrente de esto, me parece que ahí está este hilo conductor, 24 años. Que no son de un gobierno, las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares, las en general, no son de un gobierno, no responden, o sea, no necesariamente responden a un gobierno, responden a un Estado, y es el Estado mexicano el que tiene la responsabilidad, independientemente del gobierno que esté ocupando esa silla en este momento. Las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares y la militarización en México y la violencia estatal por parte de las fuerzas de seguridad es una constante desde hace muchísimos años, independientemente de quién ocupe el lugar de gobierno. Entonces la respuesta, la deuda, la tiene el Estado mexicano. ¿Cómo mover cómo encontrar la vía para poder precisamente que esa deuda del Estado mexicano finalmente empiece a pagar? De repente casos tan emblemáticos como el de Digna Ochoa, con sentencias, 15 medidas, de las cuales 4 años después solo una se ha complementado. No entiendo, no sé si ustedes han tenido reuniones con la secretaria de Gobernación, ¿qué les ha dicho? Es decir, al menos diseñar el camino, aunque creo que es muy sencillo, para poder ir avanzando en esas medidas y cumplir, porque si no es como sembrar la desesperanza también, ¿no? Sí, me encantaría tener una respuesta para saber cómo se desarticulan estos elementos tan estructurales que permean, ¿no? para habilitar un espacio no seguro para el ejercicio de la defensa. Pero sí estoy segura que uno de los elementos que integra ese escenario o ese camino es la verdad en los procesos y el desarticular la impunidad. Entonces, una respuesta estatal en la investigación de Digna puede ser clave para demostrar que se puede investigar, que se puede develar la verdad, que hay un compromiso estatal en ese sentido y que los hechos no van a quedar en el olvido. Y sí, por supuesto que tenemos reuniones con el Estado, forma parte de la dinámica de diálogo bilateral en este sentido, pero debo decir que también muchas de las cosas que estamos impulsando en el proceso de Digna, y por más que hoy en este momento estemos intentando transitar la planificación de la implementación con muchísimo esfuerzo, sí debo decir que cada avance que se provoca en este caso y en muchos casos, y creo que acá me van a poder acompañar un montón de organizaciones que lideran en sociedad civil, todos los avances que se producen siempre se producen por la iniciativa de las familias, de las víctimas y de la sociedad civil que acompaña esos procesos. Siempre es de este lado de la iniciativa, y yo deseo que en algún momento esa iniciativa también se pueda recibir por parte del Estado, porque sería allanar muchísimo el camino, ¿no? Totalmente. ¿Qué sigue? Es decir, ¿hay alguna consecuencia para el Estado mexicano por el no cumplimiento ante la Corte? En este momento el Estado mexicano tiene todos los plazos que la Corte le dio vencidos para la implementación de las medidas. Entonces, en este momento el Estado no solo está incumpliendo, sino que además lleva, en algunos casos, casi 2 años de vencimiento de los plazos que la Corte le dio. Entonces, el proceso que nos queda un poco lo dicta los tiempos de la Corte Interamericana, pero dependeremos de la respuesta que desde la Corte se vaya marcando también en la supervisión de este proceso.
Pues esperaremos a ver qué ocurre, Soledad Sánchez. Muchísimas gracias por estar esta mañana y te pedimos nos mantengas al tanto de lo que va ocurriendo con el caso de Digna Ochoa. A vos, Lucía, a vos y a todas las mujeres periodistas que sé que están, al igual que nosotras, también detrás de estos procesos de lucha, porque todas las medidas del caso de Digna tienen un impacto y un interés para mejorar la vida y la defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo de todas las mujeres en México. Entonces, sé que nos acompañan en terreno y te agradezco, no solo por el espacio, sino también por ese acompañamiento. Y mire, vamos a abordar un tema que me parece no solo importante, sino alentador, que alimenta el espíritu, la energía, que en estos tiempos se necesita impresionantemente. Necesitamos alimentar la esperanza, alimentar la fortaleza también entre las mujeres. Y por ello nos parecía muy importante traer precisamente aquí Análisis Feminista, este espacio, pues la voz de las abuelas de las Américas. Ya nos platicará la invitada este encuentro, de qué va, qué busca, etcétera, y por ello le doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento a Andrea de Lozada, pues precisamente ella es la vocera de este comité que está creando la voz de las abuelas de las Américas. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué va este encuentro, la voz de las abuelas de las Américas. Hola, Lucía. Pues bueno, primero que nada, súper agradecida de este espacio, ¿no? De poder con mucha humildad y claridad poner la voz de estas mujeres extraordinarias que vienen a esta tierra a abrir un espacio, ¿no? Justamente, pues hablando de feminismo, no podemos dejar a un lado un encuentro que recibe, invita y está esperando a mujeres de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿de qué va el evento? Pues mira, te platico, el evento es este movimiento que primeramente se hizo en Perú en el 2019, invitando a 13 abuelas de todo el mundo, donde nos juntamos justamente a compartir los saberes de las abuelas, ¿no? Estos saberes que han sido cuidados por estas mujeres, ¿no? Que han sido guardados y han sido de cierta forma protegidos de caer en una mente y en una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, ahora se vuelven a invitar a 13 abuelas de diferentes partes del mundo, especialmente del norte, como es Estados Unidos, Perú, Colombia, Brasil, y se invitan aquí a este rezo, a este evento, justamente para fomentar un movimiento de feminismo inclusivo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Son mujeres que vienen de distintas partes del mundo, que tal vez tienen creencias distintas por, pues, dónde han crecido, cómo han sido sus vidas, pero que se juntan y nos juntamos en qué es ser mujeres, en estos puntos de conexión donde nos encontramos las mujeres, ¿no? Que pues desgraciadamente hay veces que estos momentos son momentos difíciles, de violencia, de desigualdad y de mucho sufrimiento, pero se busca que aquí podamos también encontrarnos en el gozo, encontrarnos en un espacio seguro, encontrarnos en donde podamos, desde la escucha hacia estas mujeres, vernos, ¿no? Desde esta sororidad, desde esta hermandad, que todas tenemos un punto conector que es ser mujeres. Y necesitamos ese cuidado, ¿no? Y fomentar esta hermandad desde nosotros, desde la diferencia. ¿No? Es un poco por ahí donde va el evento. Dime, Andrea, tú decías, bueno, es cuidar los saberes. ¿Qué saberes hay que cuidar? ¿Qué saberes saben nuestras abuelas? Algunas ya podríamos ser abuelas. ¿Qué
que tenemos que cuidar y que a lo mejor no lo sabemos. Entonces, cuéntanos un poco qué saberes son los que están resguardando nuestras abuelas y algunas que ya estamos, no sé, por edad, no necesariamente tienen que ser abuelas, es decir, que sus hijas e hijos, te pregunto, hayan tenido descendencia, sino que es la edad, el reconocimiento, entiendo, la valía de los años vividos que nos da precisamente la experiencia para compartir. Justamente, ¿no? Hablamos de estas mujeres abuelas, elders, según la mexicanidad, al cumplir 52 años se cumple tu ciclo, donde ya eres una mujer de mucha experiencia, ¿no? De todo tu caminar. Yo buscando, leyendo, estudiando sobre los saberes, hay algo que te une y que me hace ponerlo en una frase que ahorita si quieres vamos entrando un poquito más, pero son los saberes que van en el cuidado de la tierra. Y hablando del cuidado de la tierra, hablo también de nuestra tierra como mujeres, de nuestro cuerpo. No podemos separar la tierra, ¿no? La madre de todo, la que habitamos, de también nuestra tierra interior, ¿no? Entonces, son saberes de herbolaria, son saberes de partería, son saberes de empoderamiento, va mucho también como a fomentar esto que antes existía, que era la comunidad, ¿no? El sistema de comunidad. Y digo, podríamos decir que es difícil ahorita, como ve el mundo, con toda la prisa, formar tal vez un sistema comunitario indígena donde todas las madres cuidaban a sus hijos y a los hijos de todas esas mujeres como sus propios hijos, ¿no? Había una sororidad, había un apoyo y por lo tanto, pues, había más resguardo de cómo se crecían estos hijos, ¿no? Entonces, para resumirlo, son saberes ancestrales que desde mi punto de vista llevan a nuestro cuidado, a tener una voz, a respetarnos, ¿no? A sentirnos, a encontrar nuestra valía, ¿no? Y son saberes muy sencillos, son saberes que no vienen desde algo muy que puede ser difícil de entender. Estas mujeres lo llevan en los cuentos, en una receta de cocina, en una experiencia. Son saberes de mucha riqueza que nos enseñan básicamente a cuidarnos, a encontrarnos, a poder también encontrar nuestra autenticidad, nuestra voz, el no compararnos, el amar las diferencias entre nosotras las mujeres, en apoyarnos, en respetarnos. Básicamente, todos los saberes, por las áreas donde vengan, llevan a ese lugar, ¿no? Andrea, uno pensaría tal vez en el siglo XXI, donde las mujeres hemos avanzado en derechos, que tenemos que cuidarnos si ya lo avanzamos, ¿no? ¿Por qué recurrir a las abuelas si hoy tenemos más derechos que las abuelas cuando ellas estuvieron? ¿Qué diría sobre todo para alguien que pudiera pensar, bueno, pero a ver, nuestras abuelas no tenían, y nuestras bisabuelas menos, ¿no? El derecho al voto, el derecho al divorcio, eso es cuidarnos también. Bueno, yo diría que son mujeres que sobrevivieron a eso, ¿no? Son mujeres que estuvieron en una lucha, tal vez silenciosa y no tan vista, y sobrevivieron. Y yo lo que veo, Lucía, es que son abuelas, estas mujeres son mujeres disruptivas. O sea, te puedo mencionar, por ejemplo, la abuela Luz Clara, chilena. Fue una mujer que en la época de la dictadura abrió un círculo de mujeres, que eso era igual a, ella la tuvieron que exiliar porque era un movimiento disruptivo, un movimiento que iba en contra de lo patriarcal, y ella se plantó ahí y lo hizo, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender, tal vez, no desde tanta libertad como nosotros ahora tenemos, sino de ellas, cómo se plantaron, cómo se sostuvieron, ¿no? Ante esto que en un momento pues también era
era prohibido, ¿no? No era permitido. Y que sobre todo en América Latina, en este contexto, pero en el mundo, estamos viendo esta ola regresiva de estos autoritarismos que precisamente están reaccionando especialmente ante el avance de los derechos humanos de las mujeres, acusando de destruir la familia, los buenos principios, etcétera, etcétera, y queriendo que las mujeres volvamos al oscurantismo, déjame ponerlo así, Andrea. Y decías también que van a hablar incluso del gozo, que esto es a veces pareciera ser que no tiene nada que ver con la lucha, con la defensa, es decir, uno hay que sufrir en la defensa, uno tiene que, y ustedes van a hablar de gozo en un mundo donde pues tenemos grandes dolores mundiales, claro, ¿no? Como ya que hablabas de la Tierra, el calentamiento global es respuesta de esta Tierra que está tan lastimada, tan dañada por todo lo que se le hace, porque queremos que produzca más y más rápido, porque no queremos respetar sus tiempos, sino queremos que sembrar ahorita la zanahoria y que en 3 días la podamos cosechar, con todo lo que eso implica, ¿no? Ya no sabemos lo de las frutas de temporada, eso tú puedes comer en cualquier momento cualquier cosa porque son estas producciones ficticias, etcétera, y bueno, dolores humanos como lo que pasa en Gaza, como las hambrunas, como pues también lo que viven las poblaciones migrantes, no importa en qué parte del mundo, la respuesta hacia estas poblaciones migrantes es muy fuerte. ¿Por qué hablar de gozo en medio de esto? Mira, yo considero que sin quitarle el derecho y la carga que hay, ¿no? En todas las experiencias que tú nombras de sufrimiento, creo que podemos acceder a un lugar de gozo, ¿no? Todas tenemos el derecho de acceder a un lugar de gozo que se da cuando nos sentimos contenidas y acompañadas, ¿no? Y creo que es un lugar que queremos acceder. Puedes estar en un momento muy difícil en tu vida, pero al sentirte acompañada de otras mujeres que tal vez ya lo experimentaron o no, pero que están ahí para contenerte en esa emocionalidad, eso ya es un acceso a una puerta de salida, a una puerta que nos deje respirar, ¿no? Cuando yo hablo de gozo, no es quitar todo lo que se ha luchado desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la violencia. Hablo que también puede haber desde la danza, desde la música, desde la risa, momentos de libertad, hacia sentirnos gozosas y también podernos enseñar y aprender que tenemos derecho a la plenitud como mujeres, ¿no? Como seres humanos. Creo que también eso es muy importante. Y cómo podría ser también fomentar una lucha que siga adelante, invitando al gozo. Y es normalmente para las mujeres en especial, la edad es algo que te marca la vida, ¿no? Y todo lo que hay alrededor, todos estos anuncios, productos, que es parte de este sistema patriarcal de decirle a las mujeres, tú tienes que ser joven y tienes que alargar la juventud lo más que se pueda, porque una vez que dejas de ser joven, dejas de ser valiosa, dejas de ser atractiva, dejas de ser amada, dejas de ser gozosa, en fin, ¿no? O sea, parece ser que es una muerte en vida, para muchas es así. ¿Qué dirías de la importancia de reconocer y abrazar la edad que cada quien va teniendo cuando dejamos de ser jóvenes? Nos han tratado de hacer creer que somos productos de consumo, ¿no? Desde cómo nos vemos hasta lo que podemos producir en una juventud, ¿no? Entonces, creo que al tener estas mujeres con cierta edad, digo, casi todas van desde los 80 hasta los 85 años, es poder encontrar otro tipo de belleza, una belleza que no caduca, una belleza que viene de un lugar que nada ni nadie te lo puede quitar, que es la belleza de la experiencia,
de cómo la vida te va suavizando, te va dando una fuerza distinta, ¿no? Justamente viene la abuela Susan Wheat, que es una herbolaria increíble, que nos enseña y nos comparte su visión, por ejemplo, hacia la menopausia, ¿no? Que es como este espacio donde igual fuiste madre, igual no, no sé a dónde tú hayas o te haya llevado la vida, pero es esta oportunidad para ser tú, esta oportunidad donde hormonalmente es perfecta para poner límites inquebrantables que antes te costaban trabajo, ¿no? Y que te dicen, está menopáusica, no le hagas caso. No, justamente estoy en este espacio de plenitud en mi vida donde para mí ya no es, ya los límites son parte de darme a mí lo que necesito y de vivir una vida como yo en este momento de mi vida me lo permito. Entonces es también cambiar la narrativa de la edad, de cómo nos vemos, de que si somos bonitas, feas, gorditas, nada de eso vale. Nada de eso vale ante una mirada real. Es volver, lo que tú decías, apropiarnos de nosotras mismas. Andrea de Fernández, muchísimas gracias por estar aquí. Veremos qué sale de este encuentro que se vaya a llevar a cabo en noviembre aquí en nuestro país. Veremos qué voces, qué consejos, qué sabiduría sale de las abuelas y estaremos buscándote para hablar de ello. Andrea, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista. Gracias, Lucía, y bueno, te esperamos por ahí en Tepoztlán. La verdad que queremos todo tipo de mujeres, de todos los lugares, ¿no? De todas las direcciones que vayan y que nos conozcamos y que podamos ver lo valioso que somos en el espejo de una con la otra, ¿no? Entonces, bienvenidas todas las mujeres. Esperemos poder llegar, mi querida Andrea. Eso fue todo en el episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.